Cowboy vio a una chica suplicar no ser vendida por su padre. Dijo, la tomo si ella me quiere. El sol de mediodía golpeaba implacable sobre el polvoriento camino que conducía a Cedar Creek, Texas. Jake Morrison ajustó el ala de su sombrero vaquero mientras espoleaba suavemente a su caballo alazán, Thunder, que resoplaba con cansancio después de 3 días de viaje desde el rancho Double Bar. El aire ardiente creaba ondas de calor que distorsionaban el horizonte, donde las montañas rocosas se alzaban como gigantes silenciosos custodiando el valle. Jake era un hombre de 32 años, alto y de complexión fuerte, forjado por años de trabajo duro bajo el sol implacable de Texas. Su rostro curtido por el tiempo mostraba líneas de expresión que hablaban de experiencias vividas, tanto dolorosas como gratificantes. Sus ojos color avellana, profundos e intensos, reflejaban una mezcla de determinación y melancolía que pocas personas habían logrado descifrar completamente. Había venido a Cedar Creek con un propósito específico: vender una pequeña manada de ganado selecto que había criado durante los últimos 2 años en su modesto rancho. El dinero que esperaba obtener le permitiría finalmente expandir sus tierras y tal vez, solo tal vez, dejar atrás los fantasmas de su pasado que lo habían atormentado desde la muerte de su prometida, Sarah, 5 años atrás en un accidente durante una tormenta. Mientras se acercaba al pueblo, Jake pudo observar la típica arquitectura del viejo oeste. Edificios de madera de 2 pisos con balcones cubiertos, la cantina principal con sus puertas batientes características, la oficina del sheriff, la tienda general y el banco que parecía el edificio más sólido de toda la localidad. Las calles de tierra estaban marcadas por las huellas de carretas, caballos y botas, creando un patrón caótico pero familiar para cualquiera que hubiera crecido en territorio fronterizo. Cedar Creek no era un pueblo próspero, pero tampoco era de los más pobres que Jake había visitado. Se notaba que la comunidad se esforzaba por mantener cierta dignidad y orden, aunque las dificultades económicas eran evidentes en algunos edificios que necesitaban reparaciones, y en las caras cansadas de algunos habitantes que observaban su llegada con curiosidad mezclada con cautela. Jake condujo su caballo hacia el establo principal, donde un hombre mayor con barba gris y delantal de cuero lo recibió con un gesto amistoso. Bienvenido a Cedar Creek, forastero. Soy Tom Bradley, me encargo del establo. ¿En qué puedo ayudarte? Jake Morrison, respondió desmontando y extendiendo su mano en un saludo firme. Vengo desde el rancho Double Bar. Necesito un lugar para mi caballo y información sobre quién podría estar interesado en comprar ganado de calidad. Tom observó a Thunder con ojo experto, asintiendo con aprobación. Hermoso ejemplar. Por el ganado, te recomiendo que hables con Samuel Hardwell. Es el ganadero más importante de la zona. Pero también está Marcus Blackwood, aunque ese... Tom hizo una pausa, como si fuera a decir algo más, pero se limitó a agregar. Bueno, cada hombre hace negocios a su manera. Jake notó la hesitación en la voz de Tom, pero decidió no insistir de momento. Pagó por el cuidado de Thunder y se dirigió hacia la cantina para almorzar y escuchar las conversaciones locales, una costumbre que había desarrollado en sus viajes. Siempre era útil conocer la dinámica de un pueblo antes de hacer negocios importantes. La cantina, el Coyote Dorado, era exactamente lo que Jake esperaba. Mesas de madera rústica, una barra larga con espejos empañados y el inevitable piano desafinado en una esquina. El aire estaba cargado de humo de tabaco, el aroma de whisky y las voces de hombres que discutían sobre precios del ganado, el clima y los problemas habituales de la vida fronteriza. Jake se sentó en una mesa cerca de la ventana, desde donde podía observar la calle principal mientras disfrutaba de un plato de estofado de carne con frijoles y pan fresco. La comida era sencilla pero sabrosa, y le recordó los platos que Sarah solía preparar en su pequeña cabaña. Por un momento, permitió que la nostalgia lo envolviera, pero rápidamente sacudió la cabeza. No había venido aquí para revolcarse en recuerdos dolorosos. Mientras comía, Jake escuchó fragmentos de conversaciones que gradualmente comenzaron a formar un panorama más claro de Cedar Creek. Aparentemente, había habido problemas con bandidos en los caminos cercanos, lo que había afectado el comercio.
También escuchó menciones sobre disputas por tierras y problemas con el juego ilegal que se realizaba en el piso superior de la cantina. Fue entonces cuando escuchó una conversación en la mesa vecina que captó completamente su atención. Dos hombres de mediana edad hablaban en voz baja, pero la acústica de la cantina permitía que sus palabras llegaran claramente a los oídos de Jake. «Marcus está desesperado», decía uno de ellos, un hombre calvo con bigote espeso. «Las deudas de juego lo están aplastando y ya sabes lo que pasa cuando le debes dinero a la gente equivocada». «Sí», respondió su compañero más joven pero con cicatrices visibles en las manos. «Pero vender a su propia hija, eso es ir demasiado lejos, incluso para alguien como Marcus». Jake sintió que se le helaba la sangre. ¿Habían dicho vender a su hija? En pleno siglo XIX, aunque la esclavitud había sido abolida, aún existían prácticas abusivas, especialmente en territorios remotos donde la ley tardaba en llegar o simplemente no llegaba nunca. ¿Has visto a la muchacha?, continuó el primer hombre. «Isabela es una belleza, pero también tiene carácter. No se va a dejar vender sin pelea. El viejo Cornelius ya pagó la mitad», susurró el segundo hombre. «Y conoces su reputación con las mujeres jóvenes. Esa chica va a sufrir mucho si ese arreglo se concreta». Jake sintió una mezcla de indignación y una extraña compulsión de intervenir. Había crecido en una familia que, a pesar de sus limitaciones económicas, siempre había respetado la dignidad de las mujeres. Su madre había sido una mujer fuerte que había criado a Jake y a sus dos hermanos con principios sólidos sobre el respeto y la protección de los más vulnerables. Sin poder evitarlo, Jake se giró hacia la mesa vecina. «Disculpen», dijo en voz baja pero firme. No pude evitar escuchar su conversación. ¿Realmente hay un hombre intentando vender a su hija? Los dos hombres se miraron con desconfianza inicialmente, pero algo en la expresión sincera de Jake y su tono respetuoso los tranquilizó. El hombre calvo asintió gravemente. «Marcus Donovan. Perdió todo su dinero apostando a las cartas con gente peligrosa de San Antonio. Ahora le debe más de lo que puede pagar, y están amenazando con quitarle todo, incluyendo su pequeño rancho. Su hija Isabela es todo lo que le queda de valor», agregó el segundo hombre con disgusto evidente. «Cornelius Blackwood la quiere desde hace tiempo. Es hermano de Samuel Blackwood, el ganadero próspero, pero Cornelius es diferente, cruel. Ya tuvo dos esposas que murieron bajo circunstancias extrañas». Jake sintió que la rabia crecía en su pecho. «¿Y nadie hace nada para detener esto? ¿Qué podemos hacer?», preguntó el hombre calvo encogiéndose de hombros. «Marcus insiste en que es un matrimonio arreglado, no una venta. Técnicamente no está rompiendo ninguna ley, y los Blackwood tienen influencia en este pueblo». Jake absorbió esta información mientras terminaba su almuerzo. Después de pagar su cuenta, salió de la cantina con una determinación que no había sentido en años. Algo en esta situación resonaba profundamente con su sentido de justicia, y tal vez también con su necesidad de redención personal. Caminando por la calle principal, Jake observó más detenidamente el pueblo y sus habitantes. Cedar Creek tenía esa atmósfera típica de las comunidades fronterizas, donde todos conocían los secretos de todos, pero donde también existían códigos no escritos sobre cuándo intervenir y cuándo mantenerse al margen. Decidió buscar información más específica sobre la situación. Se dirigió hacia la tienda general, donde una mujer mayor de cabello plateado atendía detrás del mostrador. Su rostro amable pero cansado sugería años de experiencia lidiando con los dramas humanos de un pueblo pequeño. «Buenas tardes, señora», saludó Jake tocándose el ala del sombrero. «Soy Jake Morrison. Estoy de paso en el pueblo por negocios de ganado». «Martha Collins», respondió la mujer con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. «¿En qué puedo ayudarlo, señor Morrison?». Jake dudó por un momento sobre cómo abordar el tema delicado. «Señora Collins, en la cantina escuché algunas conversaciones sobre una situación complicada. Una joven llamada Isabela. Me preguntaba si usted podría contarme más sobre lo que está pasando». El rostro de Martha se ensombreció inmediatamente. «Ah, esa pobre niña. Isabela Donovan es una de las muchachas más dulces de este pueblo, pero también una de las más desafortunadas.
Su madre murió cuando ella tenía 12 años, y desde entonces ha tenido que cuidar de su padre y mantener funcionando su pequeño rancho prácticamente sola. ¿Y ahora él quiere casarla con alguien mayor? Cornelius Blackwood. Marta pronunció el nombre como si tuviera mal sabor. Ese hombre tiene 58 años, señor Morrison. Isabela apenas tiene 21. Y además, Marta bajó la voz y miró alrededor para asegurarse de que nadie más escuchara. Sus 2 esposas anteriores murieron en circunstancias muy extrañas. La primera supuestamente se cayó de las escaleras. La segunda se ahogó en el río a pesar de que sabía nadar perfectamente. Jake sintió que sus puños se cerraban involuntariamente. ¿Y nadie sospecha nada? Sospechar es una cosa, probar es otra, respondió Marta con amargura. Los Blackwood tienen dinero e influencia. Cornelius siempre tiene coartadas perfectas, y su hermano Samuel se asegura de que nadie haga demasiadas preguntas. ¿Dónde puedo encontrar a Marcus Donovan? Marta lo miró con curiosidad y algo que podría haber sido esperanza. Su rancho está a unas 2 millas al oeste del pueblo, siguiendo el sendero que pasa junto al arroyo. Pero, señor Morrison, si está pensando en intervenir, tenga cuidado. Marcus está desesperado y los hombres desesperados pueden ser impredecibles. Jake agradeció la información y salió de la tienda con un plan formándose en su mente. Regresó al establo para recuperar a Thunder, ignorando las miradas curiosas de algunos habitantes del pueblo que ya habían comenzado a especular sobre el forastero que hacía tantas preguntas. El sendero hacia el rancho Donovan serpenteaba a través de un paisaje típico del centro de Texas. Colinas onduladas cubiertas de hierba amarillenta por la sequía, grupos dispersos de robles y mezquites, y el ocasional arroyo que en esta época del año llevaba más rocas que agua. El aire estaba inmóvil y cargado de calor, y Jake pudo ver las ondas de calor elevándose desde las rocas expuestas. Mientras cabalgaba, Jake reflexionó sobre lo que estaba a punto de hacer. No era propio de él involucrarse en los problemas familiares de extraños, pero algo sobre esta situación particular lo había tocado en lo más profundo. Tal vez era el paralelismo con su propia pérdida de Sarah, o tal vez simplemente su sentido innato de proteger a los indefensos. El rancho Donovan apareció a la vista después de unos 20 minutos de cabalgata. Era una propiedad modesta, una casa de madera de un solo piso con un porche cubierto, un granero que había visto días mejores, algunos corrales que necesitaban reparaciones, y evidencias de que una vez había sido una operación ganadera próspera, pero que ahora luchaba por sobrevivir. Jake pudo escuchar voces elevadas antes de llegar completamente a la casa. Se acercó cautelosamente, desmontó, y ató las riendas de Thunder a un poste cercano. Las voces se hicieron más claras. Una voz masculina áspera y evidentemente alterada por el alcohol, y una voz femenina más joven desesperada y suplicante. «No puedes hacer esto, papá. Soy tu hija, no una propiedad que puedas vender. Silencio, Isabela. Ya está decidido. Cornelius pagará mis deudas, y tú te convertirás en su esposa. Es un buen arreglo. ¿Un buen arreglo para quién? Ese hombre es viejo, cruel, y ya mató a 2 esposas. Esas son solo habladurías. Y además no tienes opción. Si no pago lo que debo antes del viernes, perderemos todo. Al menos de esta manera tendrás un techo sobre tu cabeza». Jake se acercó a la ventana abierta y pudo ver la escena que se desarrollaba adentro. Un hombre de unos 45 años, obviamente Marcus Donovan, estaba de pie tambaleándose ligeramente, con una botella de whisky en una mano y gestos agresivos con la otra. Su ropa estaba desarreglada, su cabello grasiento, y su rostro enrojecido por el alcohol y la desesperación. Frente a él estaba la joven más hermosa que Jake había visto en años. Isabela Donovan tenía cabello castaño ondulado que le llegaba hasta la cintura, ojos verdes brillantes llenos de lágrimas de frustración, y una figura esbelta pero fuerte que hablaba de años de trabajo físico. Llevaba un vestido sencillo de algodón azul, remendado en algunos lugares pero limpio y bien cuidado. A pesar de las lágrimas, su postura era desafiante y orgullosa. «Papá, por favor», suplicó Isabela, y Jake pudo escuchar el quebrantamiento en su voz. «Debe haber otra manera. Podemos vender el ganado, o hipotecar la casa, o... Ya vendimos todo lo que valía algo.
gritó Marcus tomando otro trago de whisky. El ganado, los caballos, incluso las joyas de tu madre. No queda nada más que tú. Entonces perdamos la casa. Podemos ir a algún otro lugar, empezar de nuevo. Marcus se rió amargamente. ¿Con qué dinero? ¿Y a dónde? Isabela, ya no somos jóvenes. Yo estoy acabado. ¿Y tú? Tú necesitas un hombre que pueda cuidarte. Yo puedo cuidarme sola. He estado cuidando de esta casa y de ti durante años. La conversación continuó volviéndose más intensa y dolorosa. Jake vio cómo Isabela intentaba razonar con su padre, ofreciendo alternativas, suplicando por más tiempo, cualquier cosa que pudiera evitar el destino que él había planeado para ella. Pero Marcus estaba demasiado consumido por el miedo y la desesperación para escuchar. Fue en ese momento cuando Jake tomó la decisión que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Sin más deliberación, caminó hacia la puerta principal y golpeó firmemente. Las voces adentro se detuvieron abruptamente. Después de unos momentos, Marcus abrió la puerta mirando a Jake con suspicacia y hostilidad. «¿Qué quiere, forastero?» «Señor Donovan, mi nombre es Jake Morrison. Vengo del rancho Double Bar, y escuché en el pueblo que usted podría estar interesado en hacer algún tipo de arreglo comercial». Marcus frunció el ceño, confundido por la vaguedad de la declaración de Jake. «¿Qué tipo de arreglo?» Jake respiró profundamente, sabiendo que las siguientes palabras podrían sonar locas, pero también sabiendo que no podía irse de allí sin intentarlo. «Entiendo que usted tiene deudas que necesita saldar y que está considerando un matrimonio arreglado para su hija como solución». El rostro de Marcus se endureció inmediatamente. «Eso no es asunto suyo, extraño». «Tal vez no», admitió Jake. «Pero tengo una propuesta diferente que podría beneficiar a todos los involucrados». Desde adentro, Jake pudo escuchar el sonido de pasos suaves acercándose a la puerta. Isabela había aparecido detrás de su padre, sus ojos verdes fijos en Jake, con una mezcla de curiosidad, esperanza y escepticismo. «¿Qué tipo de propuesta?», preguntó Marcus, aunque su tono seguía siendo hostil. Jake miró directamente a los ojos de Isabela mientras respondía, dirigiéndose tanto al padre como a la hija. «La tomo si ella me quiere». El silencio que siguió fue tan profundo que Jake pudo escuchar el viento susurrando a través de los mezquites cercanos. Marcus lo miró como si acabara de declarar que podía volar, e Isabela abrió los ojos con sorpresa total. «¿Qué?», fue todo lo que Marcus pudo decir. Jake mantuvo su compostura, aunque internamente se preguntaba si realmente había dicho esas palabras en voz alta. «Señor Donovan, entiendo que necesita dinero para pagar sus deudas. También entiendo que está considerando casar a su hija con un hombre que ella no quiere, y que podría no tratarla bien. Estoy ofreciendo una tercera opción». «¿Cuál sería esa opción exactamente?», preguntó Marcus, aunque Jake pudo notar un ligero cambio en su tono, como si por primera vez en días hubiera una posibilidad que no había considerado. «Puedo pagar sus deudas», dijo Jake simplemente. «A cambio, si Isabela está de acuerdo, nos casaremos. Pero a diferencia del arreglo que usted tiene con Cornelius Blackwood, este matrimonio solo procedería si ella está genuinamente dispuesta, no como una transacción comercial, sino como una decisión que ella tome libremente». Isabela había estado escuchando con creciente asombro, y ahora habló por primera vez desde que Jake había llegado. Su voz era suave pero clara, con un ligero temblor que podría haber sido nerviosismo o esperanza. ¿Por qué haría eso por alguien que no conoce? Jake la miró directamente, y en ese momento sintió algo que no había experimentado desde la muerte de Sarah. Una conexión inmediata y profunda con otra persona. «Porque todos merecemos la oportunidad de elegir nuestro propio destino, señorita. Y porque nadie debería ser forzado a un matrimonio donde podría ser lastimado». Marcus se quedó callado por un largo momento, obviamente luchando entre su desesperación por resolver sus problemas financieros y la sorpresa de esta oferta completamente inesperada. «¿Cuánto debe?», finalmente preguntó. $3,000, respondió Marcus, y Jake pudo ver la vergüenza en sus ojos al admitir la cantidad. Jake hizo un rápido cálculo mental. Era una suma considerable, más de lo que había planeado gastar, pero tenía ahorros suficientes para cubrirla si vendía su ganado a buen precio
y accedía a parte de los fondos que tenía depositados en el banco de Austin. Es factible, dijo Jake después de un momento. Pero hay condiciones. ¿Cuáles? Preguntó Marcus con renovada suspicacia. Primera, Isabela debe estar completamente de acuerdo con este arreglo. No bajo presión, no por desesperación, sino porque genuinamente está dispuesta a considerarlo. Segunda, tendríamos un periodo de cortejo apropiado para conocernos antes de cualquier ceremonia. Y tercera, si en cualquier momento ella decide que no quiere continuar, el arreglo se cancela, pero yo mantengo mi compromiso de ayudar con las deudas. Isabela miró a Jake con una expresión que era difícil de interpretar. Había gratitud allí, pero también cautela y algo más profundo que Jake no pudo identificar completamente. ¿Y qué gana usted con todo esto?, preguntó Isabela, y Jake pudo apreciar la inteligencia y pragmatismo en su pregunta. Jake consideró su respuesta cuidadosamente. Honestamente, señorita Donovan, he estado solo durante mucho tiempo. Perdí a alguien importante hace años, y desde entonces mi vida ha sido trabajo y soledad. No estoy buscando una transacción comercial, pero sí estoy buscando la posibilidad de construir algo real con alguien que merece respeto y bondad. El viento sopló a través del porche, moviendo el cabello de Isabela y creando un momento de silencio contemplativo. Jake pudo ver que ella estaba considerando cuidadosamente sus palabras, evaluando no solo la oferta sino también al hombre que la hacía. ¿Cómo sé que usted no es igual que Cornelius?, preguntó Isabela directamente. ¿Cómo sé que esta no es solo otra forma de venderme, pero con mejor presentación? La pregunta era justa, y Jake la respetó por hacerla. No lo sabe, admitió honestamente, y tiene derecho a ser escéptica. Lo único que puedo ofrecerle es tiempo para conocerme, y mi palabra de que nunca la forzaría a nada que no quiera hacer. Marcus había estado escuchando este intercambio con creciente interés, y ahora intervino. Isabela, esta podría ser la respuesta a nuestras oraciones. ¿Nuestras oraciones, papá?, respondió Isabela con un toque de amargura. Hace 5 minutos estabas dispuesto a venderme al primer postor. Yo no te estaba vendiendo, protestó Marcus, aunque sin mucha convicción. Era un matrimonio arreglado. Es diferente. No cuando la única razón es el dinero, replicó Isabela. Pero Jake pudo notar que su ira hacia su padre estaba mezclada con dolor y agotamiento. Jake sintió que era importante aclarar su posición. Señorita Donovan, quiero que sepa que entiendo perfectamente por qué no confía en esto. Si estuviera en su lugar, yo también sería extremadamente cauteloso. No la estoy pidiendo que tome una decisión ahora mismo. Solo le estoy ofreciendo una alternativa a considerar. Isabela lo estudió por un largo momento, sus ojos verdes buscando algo en el rostro de Jake. ¿De dónde viene usted, señor Morrison? Tengo un rancho pequeño cerca de Austin. Me dedico a la ganadería y ocasionalmente trabajo como guía para comerciantes que necesitan atravesar territorio difícil. Perdí a mi prometida hace 5 años, y desde entonces he vivido solo. ¿Cómo murió?, preguntó Isabela suavemente, y Jake pudo escuchar la compasión genuina en su voz. Tormenta, respondió Jake simplemente. Estaba tratando de salvar a algunos animales que se habían soltado, y un rayo cayó demasiado cerca. No pude llegar a tiempo para ayudarla. Isabela asintió con comprensión, y Jake pudo ver que su propia experiencia con la pérdida le permitía entender el dolor que él había experimentado. ¿Podríamos hablar a solas por un momento?, pidió Isabela mirando a su padre. Marcus pareció a punto de objetar, pero algo en la expresión de su hija lo hizo reconsiderar. Estaré adentro, dijo finalmente, y se retiró, aunque Jake sospechó que probablemente estaría escuchando desde la ventana. Isabela se acercó al borde del porche y se sentó en los escalones gesticulando para que Jake hiciera lo mismo. Por unos momentos, ambos permanecieron en silencio, escuchando los sonidos del atardecer que se acercaba, el canto de los grillos, el ocasional mugido de ganado en la distancia y el suave susurro del viento a través de la hierba seca. Señor Morrison, comenzó Isabela finalmente, lo que usted está ofreciendo es extraordinario, pero también aterrador. Lo entiendo completamente, respondió Jake. No es una decisión que deba tomarse a la ligera. ¿Realmente cree que podríamos llegar a conocernos lo suficiente como para que esto funcione?
¿O estaríamos ambos simplemente haciendo lo mejor de una mala situación? Jake consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. No lo sé, admitió, pero he aprendido que la vida rara vez nos da certezas absolutas. A veces tenemos que tomar decisiones basadas en esperanza más que en conocimiento completo. Isabela sonrió por primera vez desde que Jake había llegado, y él pudo ver la belleza no solo en sus rasgos físicos, sino en la calidez y inteligencia que irradiaba cuando no estaba bajo presión extrema. Mi madre siempre decía que Dios envía ayuda de las maneras más inesperadas, dijo Isabela suavemente. Nunca pensé que esa ayuda podría llegar en la forma de un vaquero extraño que aparece en nuestro porche ofreciendo cambiar toda mi vida. ¿Qué tipo de vida había imaginado para usted?, preguntó Jake, genuinamente curioso. Isabela miró hacia el horizonte donde el sol comenzaba a teñir las nubes de naranja y rosa. Soñaba con tener una familia, una casa llena de risas de niños, tal vez ayudar a administrar un rancho próspero junto a un hombre que me respetara y me amara. Sueños simples, supongo. No hay nada simple en esos sueños, dijo Jake. Son hermosos y valiosos. ¿Y usted? ¿Qué sueños tenía antes de perder a su prometida? Jake sintió el familiar dolor en el pecho al pensar en Sara, pero por primera vez en años, no fue completamente abrumador. Sara y yo planeábamos expandir el rancho, tener hijos, envejecer juntos viendo crecer nuestras familias. Cuando ella murió, pensé que esos sueños habían muerto con ella. Pero ahora me pregunto si tal vez es posible encontrar una versión diferente de esa felicidad. No igual que lo que tenía antes, pero tal vez igualmente valiosa. Isabela se quedó callada por un momento, obviamente pensando profundamente. Si acepto considerar su propuesta, ¿cómo funcionaría exactamente? Podríamos pasar tiempo juntos durante las próximas semanas, sugirió Jake. Paseos chaperoneados, comidas juntos, conversaciones para conocernos realmente. Si después de eso ambos sentimos que podríamos construir algo bueno juntos, procederíamos con el matrimonio. Si cualquiera de nosotros tiene dudas, nos despedimos como amigos. ¿Y las deudas de mi padre? Las pagaría independientemente, dijo Jake firmemente. No quiero que se sienta presionada por obligaciones financieras. Isabela lo miró con sorpresa genuina. ¿Por qué haría eso? Porque es lo correcto, respondió Jake simplemente. Y porque nadie debería sufrir por los errores de otros, si hay una manera de evitarlo. En ese momento, Marcus salió de la casa, obviamente incapaz de esperar más tiempo para conocer el resultado de la conversación. ¿Y bien?, preguntó con ansiedad mal disimulada. Isabela se puso de pie y miró a ambos hombres. Señor Morrison, acepto su propuesta de pasar tiempo conociéndonos, pero quiero que entienda que no he tomado ninguna decisión final sobre el matrimonio. Jake sintió una mezcla de alivio y nerviosismo. Por supuesto. ¿Cuánto tiempo necesita su padre para pagar sus deudas? El viernes, respondió Marcus. Si no pago el viernes, vienen a tomar todo. Entonces mañana iré al banco en Austin para organizar los fondos, dijo Jake. Mientras tanto, ¿podríamos comenzar con una cena mañana en la noche? Con su padre presente, por supuesto. Isabela asintió, y Jake pudo ver un destello de algo que podría haber sido esperanza en sus ojos. Me gustaría eso. Mientras Jake se preparaba para irse, Isabela lo detuvo con una última pregunta. Señor Morrison, ¿qué pasa si después de conocernos decide que no soy la persona que pensó que era? Jake la miró directamente a los ojos. Entonces me habré equivocado, pero no me arrepentiré de haber intentado hacer lo correcto. Y usted seguirá siendo libre para elegir su propio camino. Mientras Jake montaba Thunder y se dirigía de regreso a Cedar Creek, el sol se estaba poniendo completamente, pintando el cielo de Texas con brillantes tonos de oro y carmesí. Por primera vez en 5 años, sintió algo parecido a la anticipación por el futuro. La madrugada llegó a Cedar Creek con la promesa de otro día sofocante de verano tejano. Jake se despertó antes del amanecer en la modesta habitación que había alquilado en la pensión de la señora Patterson, una viuda de mediana edad que administraba el único alojamiento decente del pueblo. A través de la ventana entreabierta, podía escuchar los primeros sonidos del día: el canto del gallo de algún vecino, el ladrido distante de perros
y el crujir de maderas que se expandían con el cambio de temperatura. Jake se vistió cuidadosamente, eligiendo su mejor camisa blanca y sus pantalones menos gastados. No era vanidad, sino respeto por la importancia del día que tenía por delante. Hoy no solo tendría que organizar el dinero para las deudas de Marcus Donovan, sino que también comenzaría el delicado proceso de conocer realmente a Isabella, más allá de esa primera impresión que había despertado en él, algo que creía perdido para siempre. Después de un desayuno ligero de café negro, huevos y pan tostado, Jake se dirigió al establo para preparar a Thunder para el viaje a Austin. El pueblo apenas comenzaba a desperezarse. Algunos comerciantes abrían sus establecimientos, las mujeres barrían los porches de sus casas, y los hombres se dirigían a sus trabajos matutinos con expresiones que mezclaban determinación y resignación. Tom Bradley ya estaba trabajando en el establo, alimentando a los caballos y limpiando los establos con la eficiencia de quien había desarrollado una rutina perfecta a lo largo de décadas. Al ver a Jake, levantó la mano en un saludo amistoso. «Buenos días, señor Morrison. ¿Planea salir temprano hoy?» «Tengo que hacer un viaje a Austin por asuntos bancarios», respondió Jake mientras comenzaba a ensillar a Thunder. «Espero estar de regreso para la tarde». Tom asintió, pero Jake pudo notar una expresión pensativa en el rostro del hombre mayor. «¿Puedo hacerle una pregunta personal, señor Morrison?» Jake se detuvo en su tarea y miró a Tom con curiosidad. «Por supuesto. Ayer escuché algunos rumores en el pueblo sobre su visita al rancho Donovan. La gente habla. Ya sabe cómo son los pueblos pequeños». Tom hizo una pausa como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Isabella es una buena muchacha. Merece algo mejor que lo que su padre le tenía planeado». «Estoy de acuerdo», respondió Jake simplemente, pero pudo escuchar la aprobación tácita en las palabras de Tom. «Cornelius Blackwood no va a estar contento cuando se entere de que sus planes se han arruinado», continuó Tom, su voz tomando un tono más serio. «Es un hombre que no acepta bien la derrota, y tiene recursos para hacer la vida difícil a quienes se interponen en su camino». Jake terminó de ajustar la silla de Thunder antes de responder. «Agradezco la advertencia, Tom». «¿Qué tipo de hombre es exactamente?» Tom se apoyó contra el poste del establo, claramente preparándose para una conversación más larga de lo habitual. Cornelius llegó a este territorio hace unos 15 años con su hermano Samuel. Samuel es un hombre de negocios astuto, pero generalmente justo. Cornelius, por otro lado, Tom sacudió la cabeza. Hay algo oscuro en él. Sus dos esposas anteriores murieron en circunstancias que muchos consideramos sospechosas, pero nunca hubo suficiente evidencia para acusarlo formalmente. ¿Qué tipo de circunstancias? La primera, Elena, supuestamente se cayó de las escaleras de su casa durante una tormenta. Pero el doctor que examinó el cuerpo dijo que las heridas no eran consistentes con una caída simple. La segunda esposa, María, se ahogó en el río. Oficialmente fue un accidente, pero María había crecido cerca del agua y era una nadadora excelente. Tom bajó la voz. Además, ambas mujeres habían expresado a amigas cercanas que tenían miedo de Cornelius poco antes de morir. Jake sintió que se le helaba la sangre al imaginar a Isabella en las manos de un hombre así. ¿Por qué nunca se hizo nada? Porque los Blackwood tienen dinero e influencia, y porque Cornelius siempre tenía coartadas sólidas. Además, en el territorio fronterizo, las muertes accidentales no son inusuales. Es fácil descartar sospechas como chismes de pueblo. Tom miró directamente a Jake. «Pero usted parece ser un hombre decente, y si realmente puede sacar a Isabella de esa situación, tendrá el apoyo de muchas personas buenas en este pueblo». Jake montó Thunder, sintiéndose aún más seguro de que había tomado la decisión correcta. «Gracias por la información, Tom, y por el apoyo». El viaje a Austin tomó aproximadamente 3 horas a buen ritmo. Jake conocía bien el camino, habiendo hecho este viaje múltiples veces para asuntos bancarios y para vender ganado en el mercado más grande de la región. El paisaje era familiar. Extensas praderas salpicadas de robles, colinas onduladas y arroyos ocasionales que en esta época del año llevaban poca agua, pero que proporcionaban refugio a la vida silvestre local. Durante el viaje, Jake tuvo tiempo para reflexionar sobre la magnitud de lo que estaba a punto de hacer.
$3,000 representaban una parte significativa de sus ahorros, dinero que había acumulado cuidadosamente durante años de trabajo duro y vida frugal. Pero más que el aspecto financiero, estaba el compromiso emocional que estaba asumiendo. ¿Realmente estaba listo para abrir su corazón nuevamente? ¿Podría Isabela llegar a significar para él lo que Sara había significado? ¿O estaba simplemente proyectando sus propias necesidades en una situación que requería una solución práctica? Austin en 1884 era una ciudad en crecimiento, mucho más grande y bulliciosa que Cedar Creek. Las calles principales estaban llenas de carretas, caballos y personas moviéndose con el propósito urgente que caracteriza a los centros comerciales. Jake se dirigió directamente al First National Bank of Austin, donde tenía su cuenta principal. El interior del banco era impresionante para los estándares de la época. Techos altos, escritorios de madera pulida y empleados vestidos formalmente que se movían con eficiencia profesional. Jake se acercó al escritorio del gerente, un hombre de mediana edad llamado William Hartley, con quien había hecho negocios anteriormente. «Señor Morrison», saludó Hartley con una sonrisa genuina. «¿En qué podemos ayudarlo hoy?» «Necesito hacer una transferencia de fondos considerable», explicó Jake. $3,000 que necesito disponibles en efectivo para mañana. Hartley levantó las cejas con sorpresa. «Esa es una suma significativa. ¿Puedo preguntar la naturaleza de la transacción?» Jake había anticipado esta pregunta. «Estoy considerando una inversión en propiedad ganadera que requiere pago inmediato en efectivo». «Entiendo». Hartley consultó algunos documentos. «Usted tiene fondos suficientes para cubrir esa cantidad, pero tendré que organizar la transferencia desde nuestras reservas principales. ¿Necesita todo el dinero hoy?» «Mañana será suficiente, pero preferiblemente temprano en la mañana». «Perfecto. Tendré todo listo para las 9 de la mañana». Hartley hizo algunas anotaciones. «¿Algo más en lo que pueda ayudarlo?» Jake dudó por un momento. Luego decidió buscar consejo profesional. «Señor Hartley, hipotéticamente hablando, si alguien quisiera ayudar a otra persona a saldar deudas de juego, ¿cuál sería la mejor manera de estructurar esa transacción para proteger a todas las partes involucradas?» Hartley se reclinó en su silla, obviamente intrigado por la pregunta. «Bueno, dependería de las circunstancias específicas, pero generalmente, yo recomendaría que el pago se haga directamente a los acreedores, no a la persona endeudada. Esto asegura que el dinero se use para el propósito previsto y proporciona documentación clara de que las deudas han sido saldadas. ¿Y si las deudas fueran con individuos privados en lugar de instituciones? Aún más importante hacer pagos directos y obtener recibos firmados», respondió Hartley firmemente. «Las deudas de juego a menudo involucran a personas poco escrupulosas. Querría asegurarme de tener prueba clara de que todos los pagos se han hecho y que no hay obligaciones pendientes». Jake agradeció el consejo y completó las transacciones bancarias necesarias. Con las finanzas organizadas tenía el resto del día para hacer algunas compras que había estado considerando desde la noche anterior. Su primera parada fue en una tienda de ropa femenina elegante. No era un lugar donde Jake se sintiera cómodo normalmente, pero tenía una idea específica en mente. La propietaria, una mujer mayor con ojos amables y modales refinados, lo ayudó a seleccionar un regalo apropiado. Un chal de lana suave en un tono azul profundo que complementaría los ojos verdes de Isabela. No era ostentoso ni inapropiadamente personal, pero era lo suficientemente hermoso como para mostrar respeto y consideración. Su siguiente parada fue en una librería, donde seleccionó una colección de poesía de Elizabeth Barrett Browning. Había notado algunos libros en la casa de los Donovan el día anterior, y sospechaba que Isabela apreciaría la literatura. El volumen que eligió estaba bellamente encuadernado, pero no era demasiado caro. Otro gesto de respeto sin ser presuntuoso. Finalmente, Jake visitó una floristería donde compró un pequeño ramo de flores silvestres que podrían sobrevivir el viaje de regreso a Cedar Creek. Flores de campo parecían más apropiadas para Isabela que rosas exóticas. Había algo en su personalidad que sugería una preferencia por la belleza natural sobre la ostentación artificial. El viaje de regreso a Cedar Creek le dio a Jake más tiempo para pensar,
pero esta vez sus pensamientos estaban más enfocados en aspectos prácticos. ¿Cómo debería estructurar la conversación de esa noche? ¿Qué preguntas debería hacer para conocer realmente a Isabela? ¿Cómo podría ayudarla a sentirse cómoda con él sin presionarla? Llegó a Cedar Creek poco después de las 4 de la tarde, con tiempo suficiente para lavarse, cambiarse de ropa y prepararse mentalmente para la cena. En la pensión de la señora Patterson, encontró un mensaje esperándolo. Una nota de Isabela confirmando la cena para las 6 de la tarde. La escritura de Isabela era elegante pero no ostentosa, con caracteres claros que sugerían educación y cuidado en los detalles. La nota era breve pero amable, expresando que esperaba verlo esa noche y que su padre había estado sobrio todo el día, lo cual interpretó como una buena señal. Jake se bañó cuidadosamente, se afeitó y se vistió con su mejor ropa. No poseía trajes elaborados, pero su ropa era limpia, bien cuidada y apropiada para un hombre trabajador respetable. Se sentía nervioso de una manera que no había experimentado en años, una mezcla de anticipación y ansiedad que le recordaba sus primeras citas con Sarah. A las 5:45, Jake montó Thunder y se dirigió hacia el rancho Donovan, llevando consigo los regalos que había comprado y un estómago lleno de mariposas. El atardecer pintaba el cielo de Texas con los mismos tonos dorados del día anterior, pero hoy los colores parecían más vívidos, más llenos de promesa. Cuando llegó al rancho, Jake notó inmediatamente varios cambios positivos. El porche había sido barrido y arreglado. Algunas flores silvestres habían sido colocadas en jarrones improvisados, y se podía oler el aroma de comida casera cocinándose adentro. Marcus salió a recibirlo, y Jake se sorprendió al ver que el hombre se veía considerablemente mejor que el día anterior. Limpio, sobrio y vestido con ropa decente. «Señor Morrison», saludó Marcus con una cordialidad que parecía genuina, aunque Jake pudo detectar un trasfondo de nerviosismo. «Bienvenido a nuestro hogar. Gracias por recibirme, señor Donovan». Jake desmontó y ató Thunder. Luego siguió a Marcus hacia la casa. El interior de la casa también había sido transformado. Los muebles habían sido limpiados y arreglados. El piso había sido barrido y fregado, y había evidencias de una limpieza profunda que probablemente había tomado todo el día. Sobre la mesa del comedor, Jake pudo ver un mantel limpio, platos que habían sido pulidos hasta brillar, y cubiertos arreglados con cuidado obvio. Isabela apareció desde la cocina, y Jake tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no mostrar su sorpresa ante su belleza. Llevaba un vestido verde claro que realzaba sus ojos. Su cabello estaba peinado de manera que enmarcaba su rostro perfectamente, y había una dignidad en su porte que hablaba de fuerza interior y gracia natural. «Señor Morrison», saludó Isabela con una sonrisa que parecía tanto tímida como genuinamente complacida de verlo. «Espero que esté bien». «Muy bien, gracias a usted, señorita Donovan». Jake le ofreció las flores que había traído. «Pensé que éstas podrían alegrar su mesa». Isabela aceptó las flores con sorpresa obvia y placer. «Son hermosas. Gracias por su consideración». Las olió delicadamente. Luego las arregló en un jarrón con agua que colocó en el centro de la mesa. «También traje un par de pequeños regalos», continuó Jake, ofreciendo el chal y el libro. «Espero que no sean inapropiados». Isabela desarrolló el chal primero, y Jake pudo ver el placer genuino en su rostro cuando sintió la suavidad de la lana y vio el color hermoso. «Es precioso», dijo sinceramente. «No recuerdo la última vez que alguien me dio algo tan bonito». Cuando abrió el libro de poesía, sus ojos se iluminaron con deleite. Elizabeth Barrett Browning. He leído algunos de sus poemas en revistas, pero nunca he tenido una colección completa. Esperaba que fuera de su agrado, respondió Jake, sintiéndose complacido por su reacción positiva. Marcus, que había estado observando este intercambio con aprobación evidente, gesticuló hacia la mesa. «Por favor, señor Morrison, tome asiento. Isabela ha preparado una cena maravillosa». La comida que siguió fue una revelación para Jake. Isabela había preparado pollo frito, puré de papas con mantequilla, frijoles verdes, pan de maíz casero, y para el postre, pastel de manzana que llenaba la casa con su aroma celestial.
Cada plato estaba perfectamente sazonado y cocinado, demostrando que Isabela no solo era hermosa, sino también extremadamente competente en las artes domésticas. Pero más impresionante que la comida era la conversación. Jake descubrió que Isabela era inteligente, bien informada sobre eventos actuales, y poseía un sentido del humor sutil pero encantador. Habían hablado sobre libros, sobre la situación política del país, sobre agricultura y ganadería, y sobre las diferencias entre la vida en pueblos pequeños versus ciudades más grandes. ¿Cómo aprendió tanto sobre ganadería?, preguntó Jake, genuinamente impresionado por su conocimiento del tema. Cuando mamá murió, papá necesitaba ayuda con todo, explicó Isabela. Aprendí a hacer de todo: cuidar animales, reparar cercas, incluso ayudar con partos difíciles de ganado. No era lo que una joven típica aprendería, pero las circunstancias lo requerían. ¿Le gusta ese tipo de trabajo? Isabela consideró la pregunta cuidadosamente. Me gusta la sensación de ser útil, de contribuir a algo importante, y me gusta trabajar con animales. Son honestos de maneras que las personas no siempre son. Jake asintió con comprensión. He sentido lo mismo. Los animales no pretenden ser algo que no son. Marcus había participado en la conversación al principio, pero gradualmente se había vuelto más silencioso, permitiendo que Jake e Isabela se concentraran el uno en el otro. Jake apreciaba la sensibilidad del hombre mayor, aunque no podía evitar notar los ocasionales vistazos que Marcus dirigía hacia la botella de whisky en el aparador. Después de la cena, Isabela sugirió que salieran al porche para disfrutar del aire fresco de la noche. Marcus se excusó, diciendo que tenía algunas tareas que completar, dejando a Jake e Isabela solos, pero con las ventanas abiertas para que él pudiera escuchar si era necesario. Sentados en las sillas del porche, con el sonido de grillos y el ocasional ulular de búhos en la distancia, Jake sintió una paz que no había experimentado en años. La luna llena proporcionaba suficiente luz para ver el rostro de Isabela claramente, y las estrellas brillaban con la intensidad que solo era posible lejos de las luces de la ciudad. Señor Morrison, comenzó Isabela después de unos momentos de silencio cómodo, ¿puedo hacerle algunas preguntas personales? Por favor, llámeme Jake. Y sí, puede preguntar lo que quiera. Jake, repitió Isabela, como si estuviera probando cómo sonaba su nombre en sus labios. ¿Qué le gustaba más de su prometida? La pregunta era directa, pero no parecía venir de celos, sino de curiosidad genuina sobre la capacidad de Jake para amar y ser amado. Jake pensó cuidadosamente antes de responder. Sara tenía una risa que podía alegrar cualquier día, sin importar qué tan difícil hubiera sido. Era increíblemente fuerte, pero también gentil. Podía enfrentar cualquier desafío, pero siempre encontraba tiempo para cuidar a otros que necesitaban ayuda. Suena como una mujer maravillosa. Lo era. Jake hizo una pausa. Pero también he aprendido que cada persona es única. No estoy buscando un reemplazo para Sara. Estoy buscando la posibilidad de algo diferente pero igualmente valioso. Isabela asintió con comprensión. ¿Y qué busca específicamente en un matrimonio? Respeto mutuo, respondió Jake sin hesitación. Compañerismo. La capacidad de enfrentar los desafíos de la vida juntos en lugar de solos. Y la esperanza de construir algo duradero que beneficie no solo a nosotros, sino también a las futuras generaciones. ¿Quiere tener hijos? Me gustaría, si es algo que mi esposa también quiere. Pero entiendo que no todos los matrimonios incluyen hijos, y eso también estaría bien. Isabela sonrió. Siempre he soñado con tener una familia grande. Crecí sola después de que mamá murió, y siempre pensé que si alguna vez tenía la oportunidad, querría llenar mi casa con risas de niños. ¿Cuántos hijos consideraría ideal? 3 o 4 tal vez. Suficientes para que se hagan compañía entre ellos, pero no tantos que no pudiéramos darle a cada uno la atención que merece. Jake sonrió, imaginándose a Isabela rodeada de niños pequeños. La imagen se sentía sorprendentemente natural y atractiva. ¿Puedo preguntarle sobre sus planes para el futuro? Continuó Isabela. Si nos casáramos, ¿dónde viviríamos? ¿Cómo sería nuestra vida diaria? Tengo un rancho cerca de Austin que podríamos expandir, explicó Jake. Es más pequeño que lo que probablemente está acostumbrada,
pero tiene buen potencial. La casa necesita algunas mejoras, especialmente si vamos a criar una familia. ¿Podría hacer cambios en la casa? ¿Agregar mis propios toques? Por supuesto, sería su hogar tanto como el mío. Isabela se quedó callada por un momento, obviamente considerando lo que Jake había dicho. ¿Y si decidiera que quiero continuar con algunos aspectos del trabajo del rancho? No solo las tareas domésticas, sino también ayudar con el ganado y otras operaciones. Jake la miró con sorpresa y admiración. ¿Le gustaría hacer eso? Me gusta sentirme útil, y tengo experiencia. Muchos hombres querrían que su esposa se concentrara solo en la casa y los niños. Yo no soy como muchos hombres, respondió Jake firmemente. Si usted quiere contribuir al trabajo del rancho, yo lo apreciaría enormemente. Un matrimonio debería ser una sociedad en todos los aspectos. El rostro de Isabela se iluminó con una sonrisa que transformó completamente su expresión. Era la primera vez que Jake la había visto completamente relajada y feliz, y el efecto era deslumbrante. ¿Sabe qué?, dijo Isabela súbitamente. Creo que me gustaría mostrarle algo. Se levantó y gesticuló para que Jake la siguiera. Caminaron alrededor de la casa hacia la parte trasera, donde Isabela le mostró un pequeño jardín que había estado cultivando. Incluso a la luz de la luna, Jake podía ver las hileras ordenadas de vegetales, hierbas y flores que habían sido cuidadas con obviamente dedicación y habilidad. Esto es impresionante, dijo Jake sinceramente. ¿Todo esto es su trabajo? Sí. Mamá me enseñó a jardinear cuando era pequeña y he estado expandiendo cada año. Este año logré cultivar suficientes vegetales para que tengamos excedentes para vender en el pueblo. Jake caminó entre las hileras, admirando la organización y el cuidado evidente en cada planta. Esto representa mucho trabajo y conocimiento. Es uno de mis lugares favoritos, admitió Isabela. Cuando me siento abrumada o triste, vengo aquí. Hay algo sobre ayudar a las cosas a crecer que me da esperanza. Regresaron al porche, donde continuaron hablando sobre temas más ligeros. Libros favoritos, comidas preferidas, recuerdos de la infancia. Jake descubrió que Isabela tenía un conocimiento sorprendente de literatura, habiendo leído vorazmente todos los libros que podía conseguir. También tenía un talento para la música, habiendo aprendido a tocar piano antes de que el instrumento familiar fuera vendido para pagar deudas. ¿Echa de menos tocar?, preguntó Jake. Mucho, admitió Isabela. La música era mi escape cuando las cosas se ponían difíciles. Si nos casáramos, me aseguraría de que tuviera un piano, prometió Jake, y pudo ver la sorpresa y el placer en los ojos de Isabela. Cuando la noche se hizo más avanzada, Jake supo que era hora de irse. Se levantó para despedirse, sintiendo que la velada había sido más exitosa de lo que había esperado posible. Señorita Isabela, dijo formalmente, he disfrutado enormemente esta noche. ¿Podríamos repetirlo mañana? Me gustaría mucho, respondió Isabela, y Jake pudo escuchar la sinceridad en su voz. Perfecto. Y mañana también tendré noticias sobre el asunto financiero que discutimos. Marcus apareció para despedir a Jake, luciendo considerablemente más esperanzado que la noche anterior. Señor Morrison, no sé cómo agradecerle lo que está haciendo por nuestra familia. No hay necesidad de agradecimientos, señor Donovan. Todos nos beneficiamos cuando hacemos lo correcto. Mientras Jake cabalgaba de regreso a Cedar Creek bajo la luz de la luna, se sintió más optimista sobre el futuro de lo que había estado en años. Isabela había demostrado ser todo lo que había esperado y más. Inteligente, capaz, hermosa, y poseía una fortaleza interior que había sido forjada por la adversidad pero no quebrada por ella. Por primera vez, comenzaba a creer que tal vez, solo tal vez, podrían construir algo hermoso juntos. El amanecer del miércoles trajo consigo nubes amenazantes que se acumulaban en el horizonte oeste, prometiendo una tormenta que podría traer el alivio necesario a la tierra reseca, o la destrucción que a menudo acompañaba a los aguaceros torrenciales del verano texano. Jake se despertó temprano, impulsado por una mezcla de anticipación y nerviosismo, por las tareas importantes que tenía por delante. Finalizar el pago de las deudas de Marcus y continuar conociendo a Isabela. Después de un desayuno rápido en la pensión,
Jake se dirigió de nuevo a Austin, esta vez con un propósito muy específico. El gerente del banco, William Hartley, ya tenía preparados los $3,000 en efectivo, cuidadosamente contados y organizados en billetes de diferentes denominaciones para facilitar las transacciones. Señor Morrison, dijo Hartley, mientras le entregaba el dinero en una bolsa de cuero resistente, espero que esta inversión resulte tan beneficiosa como usted espera. Estoy seguro de que así será, respondió Jake, aunque sabía que el verdadero beneficio no se mediría en términos monetarios. Antes de regresar a Cedar Creek, Jake hizo una parada en la oficina del sheriff de Austin para obtener información sobre los acreedores de Marcus. Había aprendido por experiencia que las deudas de juego a menudo involucraban a personajes peligrosos, y quería asegurarse de manejar los pagos de la manera más segura posible. El sheriff, un hombre veterano llamado Robert Hayes, conocía bien la reputación de los hombres con quienes Marcus había estado jugando. Los hermanos Castellanos, dijo Hayes con expresión sombría, operan un salón de juegos en San Antonio, pero viajan por todo el territorio central de Texas buscando oportunidades de negocio. ¿Son violentos? Digamos que han desarrollado métodos muy efectivos para cobrar deudas, respondió Hayes secamente. Pero son hombres de negocios al final. Si usted puede pagar lo que se debe, probablemente aceptarán el dinero sin problemas. Hayes proporcionó a Jake información sobre dónde encontrar a los hermanos Castellanos y aconsejó que hiciera el pago en público, preferiblemente con testigos. Y mantenga recibos de todo, agregó. Estos hombres son conocidos por afirmar que las deudas no han sido completamente pagadas si no tienen documentación clara. El viaje de regreso a Cedar Creek le dio a Jake tiempo para planificar cuidadosamente cómo manejar los pagos. Decidió que sería mejor involucrar tanto a Marcus como al sheriff local en las transacciones para asegurar que todo fuera transparente y legal. Al llegar al pueblo, Jake se dirigió primero a la oficina del sheriff. El sheriff de Cedar Creek era un hombre llamado Daniel Murphy, un ex soldado de la guerra civil que había venido a Texas buscando un nuevo comienzo. Murphy era conocido por su integridad y su enfoque directo para resolver problemas. Sheriff Murphy, saludó Jake al entrar en la pequeña oficina que servía como centro de la autoridad legal en Cedar Creek. Necesito su ayuda con un asunto delicado. Murphy, un hombre alto con cabello gris y cicatrices que hablaban de experiencias militares, levantó la vista de los documentos que estaba revisando. ¿De qué se trata, señor Morrison? Jake explicó la situación con las deudas de Marcus y su plan para saldarlas. Murphy escuchó atentamente, asintiendo ocasionalmente con comprensión. Los Castellanos estuvieron aquí ayer, reveló Murphy. Vinieron a recordarle a Marcus sobre el plazo del viernes. Marcus estaba aterrorizado, francamente. ¿Amenazaron con violencia? No directamente, pero su presencia misma es una amenaza, respondió Murphy. Aprecio lo que está haciendo por los Donovan, señor Morrison. Marcus puede ser un borracho y un jugador, pero Isabella no merece sufrir por los errores de su padre. Murphy accedió a acompañar a Jake al rancho Donovan para ayudar a coordinar el pago de las deudas. También sugirió que podrían contactar a los Castellanos y arreglar una reunión en el pueblo, donde habría más testigos y mayor seguridad. Cuando llegaron al rancho Donovan, encontraron a Marcus en un estado de ansiedad extrema. Había estado bebiendo, pero no estaba completamente borracho, como si hubiera estado usando el alcohol para calmar sus nervios sin permitirse perder el control completamente. Isabella salió a recibirlos, luciendo preocupada pero manteniendo su compostura. Llevaba un vestido azul marino simple pero elegante, y Jake notó que llevaba puesto el chal que él le había regalado el día anterior. Jake, saludó Isabella, y él notó con placer que había comenzado a usar su nombre de pila. Sheriff Murphy, ¿ha habido algún desarrollo? Buenas noticias, respondió Jake. He conseguido el dinero necesario para saldar las deudas de su padre. El Sheriff Murphy va a ayudarnos a asegurar que las transacciones se manejen apropiadamente. El alivio que se extendió por el rostro de Isabella fue como ver el sol salir después de una larga noche. Marcus, que había aparecido en el porche, prácticamente se desplomó en una silla con alivio. ¿Realmente puede hacerlo?, preguntó Marcus con voz temblorosa. ¿Puede pagar todo? Sí, respondió Jake firmemente.
Pero necesitamos manejar esto correctamente. Sheriff Murphy va a contactar a los castellanos y arreglar una reunión en el pueblo, donde podremos hacer el pago con testigos apropiados. Murphy asintió. Enviaré un mensaje a San Antonio hoy mismo. Probablemente puedan estar aquí mañana para completar la transacción. Isabela se acercó a Jake, sus ojos brillando con lágrimas de gratitud. Jake, no sé cómo agradecerle lo que está haciendo por nosotros. No necesita agradecerme, respondió Jake suavemente. Es lo correcto. Después de que Murphy se fuera para enviar el mensaje a los castellanos, Jake, Isabela y Marcus se sentaron en el porche para discutir los detalles de lo que sucedería en los próximos días. Una vez que las deudas estén pagadas, dijo Jake dirigiéndose principalmente a Isabela, ¿le gustaría continuar con nuestro periodo de cortejo? No hay presión ahora que la situación financiera está resuelta. Isabela lo miró directamente a los ojos. Jake, quiero ser completamente honesta con usted. Al principio, cuando apareció ayer, pensé que era demasiado bueno para ser verdad, pero después de pasar tiempo conociéndolo, creo que es genuinamente el hombre bueno que aparenta ser. ¿Y eso significa? Significa que me gustaría mucho continuar conociéndolo, no como una obligación o por gratitud, sino porque me ha demostrado más respeto y bondad en 2 días de lo que he recibido de cualquier otro hombre en años. Marcus, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. Señor Morrison, Isabela tiene razón. Usted es un hombre bueno, y yo he sido un mal padre. He permitido que mis debilidades pongan a mi hija en peligro. El pasado es el pasado, respondió Jake diplomáticamente. Lo importante es lo que hacemos de aquí en adelante. Quiero hacer las cosas bien, continuó Marcus con voz quebrada. Isabela merece un padre mejor de lo que he sido. Isabela se levantó y puso una mano consoladora en el hombro de su padre. Papá, todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos. Jake observó esta interacción con respeto renovado por Isabela. A pesar de todo lo que había sufrido por las decisiones de su padre, aún era capaz de mostrar compasión y perdón. Era una cualidad que hablaba de una fuerza de carácter extraordinaria. Isabela, dijo Jake, después de un momento, ¿le gustaría tomar un paseo conmigo? Hay algunas cosas de las que me gustaría hablar con usted. Isabela asintió, y después de asegurar a Marcus que regresarían pronto, Jake e Isabela comenzaron a caminar hacia el pequeño arroyo que corría cerca de la propiedad. El aire estaba cargado con la promesa de lluvia, y las nubes oscuras se acumulaban más densamente en el horizonte. Jake, comenzó Isabela mientras caminaban por el sendero serpenteante, quiero que sepa que entiendo la magnitud de lo que está haciendo por mi familia. $3,000 es una fortuna para gente como nosotros. El dinero es importante, pero no es lo más importante, respondió Jake. Lo que realmente me importa es asegurarme de que usted tenga la oportunidad de elegir su propio futuro. ¿Y si elijo un futuro que incluye a usted? Jake se detuvo y se giró para mirarla. ¿Está diciendo que ya ha tomado una decisión? Isabela también se detuvo, y por primera vez desde que Jake la había conocido, parecía completamente segura de sí misma. Estoy diciendo que he visto suficiente para saber que usted es el tipo de hombre con quien podría construir una vida buena y feliz. Isabela, comenzó Jake, pero ella lo interrumpió suavemente. Déjeme terminar, dijo. Sé que hemos conocido solo por 2 días, y sé que esto puede parecer precipitado, pero he vivido suficiente dificultad para reconocer algo bueno cuando lo veo. Usted es bueno, Jake Morrison. Es amable, generoso, respetuoso, y me ha mostrado más consideración real en estos 2 días que cualquier otro hombre en toda mi vida. Jake sintió que su corazón se aceleraba. ¿Está segura? No quiero que se sienta presionada o que tome una decisión basada en gratitud. No es gratitud, respondió Isabela firmemente. Es reconocimiento. Reconocimiento de que usted es exactamente el tipo de hombre que he estado esperando sin saber que estaba esperando. Se habían acercado al arroyo, donde un pequeño puente de madera cruzaba el agua poco profunda. Isabela se apoyó contra la barandilla, mirando el agua que fluía lentamente sobre las rocas pulidas. ¿Puedo preguntarle algo personal?, dijo Isabela después de un momento. Por supuesto. ¿Cuándo supo que quería casarse con su prometida?
¿Cómo supo que era la persona correcta? Jake consideró la pregunta cuidadosamente. Con Sarah, fue gradual. La conocía desde la infancia, así que nuestro amor creció lentamente a lo largo de años. Pero hubo un momento específico cuando supe con certeza. ¿Cuál fue ese momento? Había habido una tormenta terrible, y varios animales se habían escapado de su corral. Sarah salió en medio de la lluvia y el viento para ayudar a encontrarlos, sin pensar en su propia seguridad. Cuando la vi arriesgando su bienestar por otros seres vulnerables, supe que era la mujer con quien quería pasar mi vida. Isabela sonrió. Es hermoso. ¿Y con nosotros? ¿Ha habido un momento así? Jake la miró, viendo la esperanza y la vulnerabilidad en sus ojos verdes. Sí, dijo suavemente. Fue anoche, cuando me mostró su jardín. La manera en que habló sobre ayudar a las cosas a crecer, la forma en que sus ojos se iluminaron cuando habló sobre encontrar esperanza en medio de la dificultad. En ese momento supe que era una mujer extraordinaria con quien podría construir algo hermoso. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, grandes gotas cálidas que golpeaban las hojas de los árboles con un sonido suave. Isabela extendió su mano para sentir la lluvia, sonriendo con placer. Siempre he amado la lluvia, dijo, especialmente después de periodos secos como este. Representa nueva vida, nuevas posibilidades. ¿Cómo nueva vida para nosotros?, preguntó Jake acercándose un paso más a ella. Especialmente nueva vida para nosotros, confirmó Isabela, mirándolo directamente a los ojos. Jake sintió que era el momento correcto. Se acercó más a Isabela, levantó suavemente su mano y preguntó, ¿puedo? Isabela asintió, y Jake se inclinó para darle su primer beso. Fue suave, respetuoso, pero lleno de toda la promesa de lo que podrían construir juntos. Cuando se separaron, ambos estaban sonriendo. Isabela, dijo Jake suavemente, ¿se casaría conmigo? Sí, respondió Isabela sin hesitación. Sí, Jake Morrison, me casaría con usted. La lluvia comenzó a caer más fuerte, y corrieron de regreso hacia la casa, riéndose mientras se mojaban. Marcus los estaba esperando en el porche, y una mirada a sus rostros radiantes le dijo todo lo que necesitaba saber. «¿Supongo que tendremos una boda que planificar?», preguntó Marcus con la primera sonrisa genuina que Jake había visto en su rostro. «Así parece», respondió Jake envolviendo su brazo protectormente alrededor de Isabela. Esa noche, mientras la lluvia caía steadily en el techo de la casa de los Donovan, los tres se sentaron alrededor de la mesa del comedor planificando el futuro. Decidieron que la boda se llevaría a cabo el domingo siguiente, dándoles tiempo para hacer los preparativos necesarios, pero no tanto tiempo como para que surgieran complicaciones. Isabela había insistido en una ceremonia simple en la iglesia local, seguida de una pequeña celebración en el rancho. Jake había sugerido que después de la boda, los tres podrían viajar juntos al rancho de Jake near Austin, donde Marcus podría ayudar con las operaciones mientras Isabela se establecía en su nuevo hogar. ¿Estás seguro de que quiere que papá venga con nosotros?, preguntó Isabela. No queremos ser una carga. Una familia cuida de todos sus miembros, respondió Jake firmemente. Además, podré usar toda la ayuda que pueda conseguir si vamos a expandir las operaciones como planeo. Marcus se limpió los ojos, obviamente emocionado por la inclusión y la oportunidad de redemption. No lo decepcionaré, señor Morrison. Le prometo que seré un mejor hombre de lo que he sido. Creo en las segundas oportunidades, respondió Jake. Todos las merecemos. Mientras la tormenta continuaba afuera, Jake reflexionó sobre cómo su vida había cambiado completamente en el espacio de apenas 3 días. Había venido a Cedar Creek para vender ganado, y en su lugar había encontrado algo mucho más valioso: la oportunidad de amar nuevamente y construir una familia. Isabela, sentada a su lado con su mano en la suya, representaba todo lo que había perdido con Sarah, pero también todo lo que aún era posible. No era un reemplazo para su amor perdido, sino una nueva chapter completamente, llena de sus propias posibilidades únicas. Jake, dijo Isabela suavemente mientras se preparaban para que él regresara al pueblo. Hay algo más que quiero decirle. ¿Qué es? Cuando era pequeña, mi madre solía decir que Dios envía a las personas correctas en el momento correcto, incluso cuando no entendemos por qué.
Creo que usted fue enviado a nosotros exactamente cuando más lo necesitábamos. Jake sintió una calidez en el pecho que no había experimentado en años. Tal vez nosotros nos necesitábamos mutuamente, respondió. Cuando finalmente se despidió esa noche, Jake sintió que había encontrado no solo una esposa, sino una verdadera compañera de vida. Los desafíos que vendrían serían más fáciles de enfrentar juntos, y los éxitos serían más dulces cuando se compartieran. La lluvia había disminuido a una llovizna suave, mientras Jake cabalgaba de regreso a Cedar Creek, pero las nubes se estaban abriendo en el oeste, revelando las primeras estrellas de la noche. Era, pensó Jake, un símbolo perfecto de lo que estaba por venir. El final de una tormenta y el comienzo de cielos más claros. El jueves amaneció con cielos despejados y aire fresco, como si la tormenta de la noche anterior hubiera lavado no solo la tierra, sino también todas las preocupaciones que habían pesado sobre Cedar Creek. Jake se despertó con una sensación de propósito renovado, sabiendo que este día traería la resolución final de las deudas de Marcus, y con suerte, el cierre de un capítulo doloroso en la vida de Isabela. Temprano en la mañana, el sheriff Murphy llegó a la pensión con noticias de los hermanos Castellanos. Recibí respuesta de San Antonio, informó a Jake mientras desayunaban en el comedor de la señora Patterson. Los Castellanos estarán aquí esta tarde. Quieren encontrarse en la cantina a las 3 en punto. ¿Dijeron algo sobre la cantidad adeudada? Confirmaron los $3,000. Más $100 adicionales en intereses por el retraso. Murphy hizo una pausa. Jake, estos hombres son profesionales. Tomarán el dinero y se irán sin problemas, pero no tolerarán ninguna tonterías. Mantenga la conversación directa y comercial. Jake asintió, sintiendo una mezcla de alivio y nerviosismo por el encuentro que se avecinaba. Después del desayuno, decidió visitar a Isabela y Marcus para coordinar los últimos detalles antes de la llegada de los Castellanos. El rancho Donovan se veía diferente a la luz de la mañana después de la lluvia. Los colores parecían más vívidos, el aire olía a tierra húmeda y crecimiento nuevo, y había una sensación general de renovación que coincidía perfectamente con el estado de ánimo de Jake. Isabela lo recibió en el porche, luciendo radiante en un vestido amarillo claro que realzaba su belleza natural. «Buenos días, futuro esposo», saludó Isabela con una sonrisa que hizo que el corazón de Jake se acelerara. «Buenos días, futura esposa», respondió Jake, tomando su mano y besándola suavemente en la mejilla. «¿Cómo durmió?» «Mejor que en meses», admitió Isabela. «Por primera vez en mucho tiempo me dormí sin preocuparme por lo que traería el día siguiente». Marcus apareció desde el interior de la casa, luciendo considerablemente mejor que en cualquier momento desde que Jake lo había conocido. Estaba limpio, sobrio, y vestido con ropa decente. Más importante aún, había una dignidad en su porte que había estado ausente durante sus días de desesperación. «Señor Morrison», saludó Marcus con respeto genuino. «Isabela me contó sobre el encuentro de esta tarde. ¿Hay algo que deba hacer para prepararme?» «Solo manténgase calmado y déjeme manejar la conversación», aconsejó Jake. «Una vez que se haga el pago y obtengamos recibos firmados, todo esto habrá terminado». «¿Y después?», preguntó Marcus con una mezcla de esperanza y ansiedad. «Después comenzamos a planificar su nueva vida», respondió Jake firmemente. «Todos nosotros». Pasaron la mañana discutiendo planes prácticos para la boda del domingo y para el traslado subsecuente al rancho de Jake. Isabela había comenzado a empacar sus posesiones, que resultaron ser sorprendentemente pocas. La mayoría de las pertenencias familiares valiosas habían sido vendidas durante los últimos años para cubrir las deudas de juego de Marcus. «No tengo mucho que aportar a nuestro matrimonio en términos materiales», admitió Isabela mientras le mostraba a Jake el pequeño baúl que contenía todas sus posesiones personales. «Usted aporta todo lo que importa», respondió Jake sinceramente. «Su carácter, su inteligencia, su capacidad de amar y ser amada. Esas son las únicas riquezas que realmente importan». Isabela se sonrojó ante el cumplido, pero Jake pudo ver que sus palabras la habían conmovido profundamente. «Jake, hay algo que necesito decirle antes de que nos casemos». «¿Qué es?» Isabela respiró profundamente,
claramente nerviosa por lo que estaba a punto de revelar. No sé mucho sobre los aspectos íntimos del matrimonio. Mi madre murió antes de que pudiera enseñarme, y no he tenido a nadie más con quien hablar sobre estas cosas. Jake sintió una onda de ternura hacia ella por su honestidad y vulnerabilidad. Isabela, agradezco su confianza al contarme esto. Quiero que sepa que nunca la presionaría hacia nada para lo que no se sienta lista. Tendremos toda la vida para aprender juntos. ¿No está decepcionado? ¿Decepcionado? Jake tomó sus manos suavemente. Isabela, su inocencia es algo hermoso, no algo de lo que avergonzarse. Cualquier hombre que se sienta decepcionado por eso no sería digno de usted. El alivio en el rostro de Isabela fue evidente. Tenía miedo de que pensara que no era lo suficientemente mujer para usted. Usted es exactamente la mujer que quiero, respondió Jake firmemente, y parte de lo que la hace tan especial es su pureza y honestidad. Mientras se acercaba la hora del encuentro con los castellanos, Jake pudo sentir que la tensión aumentaba, no solo en él mismo sino en toda la familia Donovan. Marcus había comenzado a caminar nerviosamente por la casa, e Isabela, aunque mantenía la calma exterior, ocasionalmente se mordía el labio inferior, una señal de ansiedad que Jake había comenzado a reconocer. A las 2:30, Jake, Isabela y Marcus se dirigieron al pueblo. Jake llevaba el dinero en una bolsa de cuero segura, y el sheriff Murphy había prometido estar presente en la cantina con varios diputados para asegurar que la transacción se desarrollara sin problemas. Cedar Creek parecía más silencioso de lo usual cuando llegaron. Jake notó que muchas de las ventanas tenían cortinas ligeramente apartadas, indicando que los residentes del pueblo estaban observando pero manteniéndose fuera de vista. La noticia de la llegada de los castellanos había circulado rápidamente, y todos entendían que era mejor mantenerse alejado de los asuntos de hombres peligrosos. La cantina, el Coyote Dorado, estaba casi vacía cuando entraron, con solo unos pocos clientes regulares sentados en mesas alejadas, obviamente tratando de aparentar que no estaban prestando atención a los eventos que estaban por desarrollarse. El sheriff Murphy estaba presente con 2 diputados, todos armados y alertas. A exactamente las 3 en punto, las puertas batientes de la cantina se abrieron, y entraron 2 hombres que inmediatamente dominaron la atmósfera del lugar. Los hermanos castellanos eran hombres imponentes, vestidos con trajes oscuros bien cortados que contrastaban dramáticamente con la vestimenta típica del oeste. El mayor, claramente el líder, tenía cabello negro peinado hacia atrás, un bigote cuidadosamente arreglado, y ojos fríos que parecían evaluar cada detalle de la habitación en segundos. Marcus Donovan, dijo el hermano mayor con una voz suave, pero que llevaba una amenaza implícita. Veo que ha traído compañía. Señores castellanos, respondió Marcus con voz temblorosa. Este es Jake Morrison. Él va a encargarse de mi deuda. Los ojos de Castellanos se fijaron en Jake, estudiándolo con la misma intensidad que un depredador evalúa a su presa. Señor Morrison, interesante. ¿Y qué interés tiene usted en las deudas de juego del señor Donovan? Voy a casarme con su hija, respondió Jake directamente, manteniendo su voz firme y su postura relajada pero alerta. Considero las deudas de mi futuro suegro como responsabilidades familiares. Una sonrisa fría cruzó el rostro de Castellanos. ¡Qué noble! Espero que entienda que la cantidad adeudada es de $3,100, incluyendo intereses. Lo entiendo, respondió Jake colocando la bolsa de cuero sobre la mesa. El dinero está aquí, en su totalidad. Castellanos gesticuló a su hermano, quien se acercó a la mesa y comenzó a contar el dinero meticulosamente. El proceso tomó varios minutos, durante los cuales la tensión en la habitación era palpable. Isabela permanecía cerca de Jake, y él podía sentir su nerviosismo, aunque ella mantenía una expresión valiente. El dinero está completo, anunció finalmente el hermano menor. Excelente, dijo Castellanos sacando un documento de su chaqueta. Este es un recibo que confirma que la deuda del señor Donovan ha sido saldada en su totalidad. Firmaré y fecharé este documento, y a partir de este momento no habrá más obligaciones entre nosotros. Castellanos firmó el documento con una pluma elegante. Luego se lo entregó a Jake,
Señor Morrison, ha sido un placer hacer negocios con usted. Mucho más civilizado que nuestras interacciones típicas. Me alegra que todo se haya resuelto amigablemente, respondió Jake, revisando cuidadosamente el recibo antes de guardarlo en su chaqueta. Castellanos se levantó, seguido por su hermano. Señor Donovan, dijo, dirigiéndose a Marcus una última vez. Le sugiero encarecidamente que evite las cartas en el futuro. No todos los acreedores son tan comprensivos como nosotros. Sí, señor, respondió Marcus, obviamente aliviado de que todo hubiera terminado sin violencia. No volverá a suceder. Los castellanos se dirigieron hacia la puerta, pero el hermano mayor se detuvo y se giró hacia Jake una última vez. Señor Morrison, permítame ofrecerle un consejo. Mantenga a su nueva familia alejada de las mesas de juego. La suerte rara vez sonríe dos veces a la misma familia. Después de que los castellanos se fueron, el alivio en la cantina fue palpable. El sheriff Murphy se acercó a Jake, con una expresión de aprobación. Bien manejado, dijo Murphy. Estos hombres respetan la fuerza tranquila más que la bravuconería. Marcus se desplomó en una silla, como si las fuerzas que lo habían sostenido durante la confrontación finalmente lo hubieran abandonado. Se acabó, murmuró. Realmente se acabó. Isabela puso una mano consoladora en el hombro de su padre, pero sus ojos estaban fijos en Jake con una expresión de admiración y gratitud que lo conmovió profundamente. Jake, dijo suavemente, no sé si alguna vez podré agradecerle completamente por lo que acaba de hacer. No necesita agradecerme, respondió Jake, tomando su mano. Esto es lo que hacen las familias. Se protegen mutuamente. Esa noche, los tres celebraron con una cena especial que Isabela había preparado con ingredientes que Jake había insistido en comprar en la tienda del pueblo. Era la primera vez en meses que Marcus había comido una comida sin la sombra de deudas pendientes colgando sobre él, y la diferencia en su comportamiento era notable. Señor Morrison, dijo Marcus mientras disfrutaban del postre, quiero que sepa que comprendo completamente lo extraordinario de lo que ha hecho por nosotros. No solo el dinero, aunque eso es más de lo que jamás podríamos haber esperado, sino la manera en que lo hizo, con dignidad, respeto, y sin hacernos sentir como objetos de caridad. Marcus, respondió Jake, todos enfrentamos momentos difíciles en nuestras vidas. Lo importante es cómo respondemos cuando alguien nos ofrece ayuda. He estado pensando mucho sobre mi futuro, continuó Marcus, sobre el tipo de hombre que quiero ser, especialmente ahora que Isabela va a tener la familia que siempre mereció. ¿Qué ha decidido? Marcus respiró profundamente antes de responder. Quiero dejar de beber completamente. Sé que he hecho esa promesa antes, pero esta vez es diferente. Esta vez tengo algo real que perder si fallo. Isabela miró a su padre con sorpresa y esperanza. «¿Papá, realmente lo dices en serio?» «Completamente en serio», respondió Marcus firmemente. «Jake, si me acepta en su rancho, trabajaré más duro de lo que he trabajado en años. Quiero ganarme el respeto que me está ofreciendo». Jake asintió con aprobación. «Creo en las segundas oportunidades, Marcus. Pero más importante, creo en usted». Los siguientes días pasaron en un torbellino de preparativos para la boda. Isabela, con la ayuda de algunas mujeres del pueblo que habían venido a conocer y apreciar a la joven que había soportado tanto con tanta gracia, preparó un vestido de novia simple pero hermoso, usando tela que Jake había insistido en comprar de Austin. La señora Patterson había ofrecido hacer un pastel de bodas, y Tom Bradley había acordado proporcionar decoraciones florales del jardín de su esposa. Incluso el pastor de la iglesia local, el reverendo Williams, había expresado su placer de oficiar una ceremonia que, según sus palabras, celebraba el triunfo del amor verdadero sobre la adversidad. El sábado por la noche, Jake se reunió con Isabela para un último paseo como solteros. Caminaron hacia su lugar favorito junto al arroyo, donde las estrellas se reflejaban en el agua tranquila, como diamantes dispersos sobre terciopelo negro. «Jake», dijo Isabela mientras se sentaban en el puente de madera, «mañana a esta hora seré la señora Morrison. ¿Tiene alguna duda?», preguntó Jake, estudiando su rostro a la luz de la luna. «Ninguna», respondió Isabela sin hesitación.
Solo gratitud abrumadora y expectativa por lo que construiremos juntos. ¿Qué espera de nuestro matrimonio?, preguntó Jake, queriendo asegurarse de que sus expectativas estuvieran alineadas. Isabela consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. Espero respeto mutuo, como usted dijo. Espero trabajar juntos para construir algo duradero. Espero risas, incluso durante los momentos difíciles. Y espero amor, Jake. No necesariamente el amor apasionado de las novelas románticas, sino el amor profundo y duradero que viene de conocerse realmente y elegir estar juntos cada día. Eso es exactamente lo que yo espero también, respondió Jake, tomando su mano. Isabela, quiero que sepa que aunque nuestro comienzo ha sido poco convencional, estoy comprometido a hacer de este matrimonio todo lo que usted sueña que puede ser. ¿Me promete algo?, pidió Isabela. Lo que sea. Prométame que siempre me dirá la verdad, incluso cuando sea difícil. He vivido con demasiadas mentiras y secretos. Quiero que nuestro matrimonio se base en honestidad completa. Se lo prometo, respondió Jake solemnemente. Y yo le pido la misma promesa. La tiene, respondió Isabela sin hesitación. Se sentaron en silencio cómodo por unos momentos, escuchando los sonidos de la noche y absorbiendo la magnitud de los cambios que traería el día siguiente. Jake, dijo Isabela finalmente, hay algo más que quiero decirle. ¿Qué es? Isabela se giró para mirarlo directamente. Estoy enamorándome de usted. Las palabras golpearon a Jake como un rayo, llenándolo de una calidez y alegría que no había sentido en años. Isabela, sé que es pronto, continuó ella rápidamente, y sé que nuestras circunstancias han sido únicas, pero es la verdad. Cada día que paso conociéndolo, admiro más quién es usted como hombre. Jake la atrajo hacia él, abrazándola suavemente. Isabela, yo también me estoy enamorando de usted. No pensé que fuera posible volver a sentir esto. Se besaron bajo las estrellas, y en ese beso había promesa, esperanza, y el comienzo de algo hermoso y duradero. El domingo amaneció perfecto para una boda. Cielos azules claros, temperatura agradable, y una brisa suave que llevaba el aroma de flores silvestres. La pequeña iglesia de Cedar Creek se llenó con miembros de la comunidad que habían venido a presenciar la unión de la pareja que había capturado la imaginación del pueblo, con su historia poco convencional. Isabela caminó por el pasillo del brazo de su padre, radiante en su vestido blanco simple pero elegante, con el chal azul que Jake le había regalado sobre sus hombros. Jake, esperando en el altar en su mejor traje, sintió que su corazón se detendría al verla acercarse. La ceremonia fue simple pero profundamente significativa. Cuando llegó el momento de intercambiar votos, Jake e Isabela habían elegido escribir los suyos propios. Isabela, comenzó Jake, su voz clara y firme. Prometo ser su compañero en todas las aventuras de la vida. Prometo respetarla, protegerla y amarla todos los días de mi vida. Prometo que construiremos juntos un hogar lleno de amor, risas y segundas oportunidades. Jake, respondió Isabela, su voz temblando ligeramente de emoción. Prometo ser su compañera leal y amorosa. Prometo trabajar a su lado para construir la vida que ambos soñamos. Prometo honrarlo, apoyarlo y amarlo con todo mi corazón por el resto de mis días. Cuando el reverendo Williams los declaró marido y esposa, y Jake besó a su nueva esposa, toda la congregación estalló en aplausos y vítores. Era, observó el pastor más tarde, una de las ceremonias más genuinamente alegres que había oficiado en años. La celebración en el rancho Donovan fue pequeña, pero festiva. Los vecinos habían traído comida, música y buenos deseos para la nueva pareja. Marcus, sobrio y orgulloso, dio un brindis que conmovió a todos los presentes. A mi hija Isabela y a su nuevo esposo Jake, dijo Marcus levantando su vaso de agua, una elección que no pasó desapercibida, que han demostrado que el amor verdadero puede florecer incluso en las circunstancias más inesperadas, que su matrimonio sea bendecido con alegría, prosperidad y muchos años de felicidad. Mientras el sol se ponía en su día de boda, Jake e Isabela se sentaron en el porche de la que sería su última noche en el rancho Donovan.
Al día siguiente partirían hacia Austin para comenzar su nueva vida juntos. ¿Está feliz, señora Morrison?, preguntó Jake, disfrutando del sonido de su nuevo nombre. Más feliz de lo que jamás pensé que sería posible, respondió Isabela acomodándose contra su hombro. ¿Y usted, señor Morrison? Completamente feliz, respondió Jake besando su cabello, y completamente seguro de que hicimos lo correcto. Marcus salió al porche para unirse a ellos, llevando 3 tazas de café. Pensé que podrían querer un poco de café mientras observan su última puesta de sol aquí. Se sentaron juntos en silencio cómodo, cada uno perdido en sus propios pensamientos sobre el futuro. Para Marcus, representaba una oportunidad de redención y un nuevo comienzo. Para Isabela, significaba la realización de sueños que había pensado perdidos para siempre. Y para Jake, era la confirmación de que el amor verdadero puede encontrarse más de una vez en la vida, a menudo cuando menos se espera. ¿Saben qué?, dijo Isabela de repente. Creo que mamá habría aprobado esto. Siempre decía que las mejores cosas de la vida vienen cuando dejamos de buscarlas desesperadamente y simplemente confiamos en que llegarán cuando sea el momento correcto. Ella tenía razón, respondió Jake, y creo que estaría orgullosa de la mujer extraordinaria en la que se convirtió su hija. Cuando las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo, Jake reflexionó sobre los eventos extraordinarios de la semana pasada. Había venido a Cedar Creek como un hombre solitario con un corazón cerrado, enfocado solo en asuntos comerciales. Se iba como un hombre casado con una familia nueva y la esperanza renovada de un futuro brillante. A veces, pensó, los mejores regalos de la vida vienen disfrazados de interrupciones a nuestros planes. Su interrupción había tomado la forma de una joven valiente que se negaba a ser vendida como ganado, y su respuesta a esa interrupción había cambiado todo. «Al futuro», dijo Jake en voz baja, levantando su taza de café en un brindis. «Al futuro», repitieron Isabela y Marcus al unísono. Y mientras las estrellas brillaban sobre Texas, 3 personas que habían encontrado la redención en las circunstancias más inesperadas se prepararon para embarcarse en la aventura más grande de todas: construir una familia basada en amor, respeto y segundas oportunidades. La historia de cómo un vaquero rescató a una joven de un destino terrible y encontró el amor en el proceso se convertiría en leyenda en Cedar Creek, contada y recontada durante generaciones como prueba de que el verdadero amor y la bondad humana pueden triunfar sobre la adversidad más desesperante. Pero para Jake e Isabela Morrison, no era una leyenda sino el comienzo de una historia de amor que duraría toda la vida, construida sobre la base sólida de respeto mutuo, valores compartidos y la inquebrantable creencia de que juntos podían superar cualquier desafío que la vida les presentara. El viejo oeste había sido testigo de muchas historias de amor, pero pocas tan puras y auténticas como la que comenzó cuando un extraño apareció en el momento exacto correcto y dijo las palabras que cambiarían todo. La tomo si ella me quiere. Y ella quiso. Y él quiso. Y juntos construyeron algo hermoso y duradero, que honraría la memoria de aquellos que habían perdido mientras creaba nuevas memorias para las generaciones futuras. En el rancho Morrison cerca de Austin, años después, sus hijos y nietos escucharían la historia de cómo el abuelo Jake rescató a la abuela Isabela, y aprenderían que el verdadero amor no siempre llega de la manera que esperamos, pero cuando llega, vale la pena cualquier sacrificio para protegerlo y nutrirlo. Y en las noches estrelladas de Texas, cuando el viento susurraba a través de los campos de su próspero rancho, Jake e Isabela Morrison se sentarían en su porche, tomados de la mano, recordando el día que sus caminos se cruzaron y agradeciendo cada momento del extraordinario viaje que habían compartido desde entonces. Gracias por acompañarnos en esta hermosa historia de amor y segundas oportunidades en el viejo oeste. ¿Qué te pareció la decisión valiente de Jake de intervenir para salvar a Isabela? ¿Crees que el amor verdadero puede nacer en circunstancias tan extraordinarias como estas? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encanta leer lo que piensas sobre estas historias que tocan el corazón. Si te emocionaste con esta historia de redención y esperanza, no olvides darle like a este video
y suscribirte a nuestro canal para más relatos fascinantes del viejo oeste que te mantendrán al borde de tu asiento. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndote las mejores historias. Nos vemos en el próximo video.